Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió: Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: Yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o esposa o hijos, o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Para comprender bien el contexto de este pasaje que meditamos en este día martes 21 de agosto, debemos de recordar que el Evangelio de hoy es la continuación inmediata del pasaje del joven rico que se niega a dejar sus bienes para seguir a Jesús. Mirando al joven que se marcha con aire entristecido, Jesús prosigue el diálogo con sus discípulos. Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se los repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Qué significa esto? Significa que las riquezas son buenas en sí, claro que lo son. Todo lo que es bien habido es una bendición de Dios, a no ser, claro está, que se hayan acumulado injusta o ilícitamente. Lo que no es bueno es ser esclavos del dinero y de los bienes materiales. Lo malo ocurre cuando, llenos de egoísmo, de soberbia u orgullo, nos volvemos acaparadores y no utilizamos los bienes para lo que Dios quiere que sean empleados. Y aunque no tengamos muchas riquezas, el mensaje de hoy es para todos, no es solo para los que tienen en abundancia. Porque puede ser que, aunque no tengamos muchos bienes materiales, exista algún bien material que nos llena, que nos hace sentirnos autosuficientes y hasta endurece nuestra sensibilidad y corazón para con el prójimo. Entonces, estamos ya pecando de avaricia, de egoísmo y hasta de idolatría. Lo malo no es tener bienes. Lo malo ocurre cuando estos bienes acaparan mi atención y mi corazón, distrayéndome de lo más importante y lo que es primordial, que es el reino de Dios. El dinero y los bienes materiales no cierran las puertas del cielo y del amor. Es la idolatría, es el apego enfermizo al dinero y a los bienes lo que nos aleja de Dios. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: Entonces, ¿quién puede salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió:
Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. En las puertas del cielo nos encontraremos todos, ricos y pobres, pero según el Evangelio, solo tendrán acceso al cielo aquellos que, con mucho o con poco, tuvieron el valor para renunciar a su egoísmo, para vivir amando y sirviendo al Señor presente en los más necesitados. El rico y el poderoso también pueden salvarse, claro que sí, pero no siendo esclavos de sus bienes, sino optando libremente por poner sus riquezas al servicio de Dios y de su reino. Entrar al reino de Dios equivale a seguir a Jesús. Y quien no es capaz de pasar por donde Él pasó, difícilmente entrará al reino de los cielos. Entrar en el reino de Dios conlleva muchos sacrificios y renuncias. Jesús no solo nos invita a renunciar al apego a los bienes materiales, también hoy nos habla de otra renuncia, la renuncia a los vínculos familiares y la renuncia a nosotros mismos. Todo discípulo verdadero hace lo que hizo Jesús. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Jesús salió un día de su hogar en Nazaret para ir a anunciar las buenas nuevas de Dios a todos, principalmente a los más pobres y marginados. Si optamos por seguir a Jesús, no podemos quedarnos estáticos, inmóviles, encerrados en nosotros mismos, en nuestras casas, con los nuestros o en los templos, reunidos con los mismos de siempre, incapaces de ir más allá. Ahí, aguardando que pasen los años, esperando la muerte, disfrutando de nuestra zona de confort, a nuestras anchas, sin importarnos los demás. No podemos. Tenemos que salir primero de nosotros mismos y luego de nuestras seguridades y comodidades para comprometernos de lleno, poniendo en juego por Cristo todo lo que somos y todo lo que poseemos. La promesa que hace Jesús para quien lo siga es realmente generosa. El 100 por 1. Esto quiere decir que realmente vale la pena dejarlo todo por Jesús. Y todo aquel que por mí haya dejado casa, hermanos y hermanas, padre o madre, esposa o hijos y propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Dejarlo todo es dejarlo todo, incluso la familia misma. Todo discípulo verdadero debe de estar dispuesto también a renunciar a los vínculos y apegos familiares. Y no me malinterpreten, no se trata de renunciar a la familia y dejarla abandonada, no. Se trata de renunciar a todo aquello que en la familia constituye un obstáculo para ser discípulo de Jesús. Por ejemplo, a veces en las familias hay tradiciones, costumbres, manías que se oponen al Evangelio y que son causas de pecado. Ahora muy de moda, familias dizque muy progresistas y muy liberales que promulgan conceptos e ideologías que van en contra de Dios y del Evangelio. Familias donde Dios no tiene un lugar y cada quien vive como le place. Por lo tanto, si mi familia es un obstáculo para estar con Jesús y seguir a Jesús y servir a Jesús, tengo que renunciar. Primero Jesús y luego todo lo demás. No se trata, repito,
de aborrecer ni de abandonar a la familia. Se trata de establecer prioridades. Jesús por encima de todo y de todos. También se debe de renunciar a esas relaciones enfermizas que se crean entre los miembros de una familia, relaciones posesivas, relaciones manipuladoras que impiden a las personas servir libremente a Dios. Muchas veces la familia encadena al discípulo con presiones, con amenazas y lazos para impedirle seguir al maestro. Y de ahí viene el dicho de que no se puede dejar a Dios por Dios. Y tu familia no es Dios, tu esposo no es Dios, tu esposa no es Dios, tus hijos no son Dios. Dios es Dios. Nadie está diciendo que la familia no sea importante. Estamos en el mes de la familia, promoviendo los valores familiares, claro. Claro que es muy importante y mucho. Es fundamental en la vida de todo ser humano la familia. Hay que amar a la familia, hay que cuidar a la familia, es la base de la sociedad. Pero cuando Jesús está en el primer lugar, sin Jesús, la familia es un desastre. Jesús no pretende que dejes a tu familia, pretende que lo prefieras a Él antes que a tu propia familia, que le des el primer lugar en tu familia, y todo cambia en una familia cuando Jesús es el centro. La relación con Jesús tiene que estar por encima de cualquier afecto de este mundo. Por más que usted ame a su papá, a su mamá, a sus hermanos, a su novio, a su novia, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, su amor por Jesús siempre debe ser más grande aún. Nada ni nadie debe limitar el amor de un discípulo por Jesús. Nuestro amor por Cristo debe ser siempre más fuerte y más grande que cualquier otro amor. Dios reclama para Él la primicia, el primer lugar. Recordemos que dice el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Dios es Dios, y a Él se le debe el primer lugar. Quizás por eso muchas cosas en la vida familiar andan mal. Así como el joven rico se entristeció al dar un no por respuesta, así muchos se entristecen hoy en día y mucho, cuando Jesús les pide dejarlo todo para seguirlo a Él. Para muchos es muy difícil y al final imposible tener que decidir entre quedar bien con la familia y el mundo o seguir a Jesús. Todo aquel que por mí haya dejado casa o hermanos y hermanas, o padre o madre, esposa o hijos o propiedades, recibirán 100 veces más y heredará la vida eterna. Puede ser que por seguir a Jesús, por seguir a Cristo, hayas perdido a tus amigos, hayas perdido a algunos familiares, vecinos, estatus y privilegios mundanos. Toda esta ola de disque progresismo que ha violentado a nuestro país ha causado mucha división en las familias. Unos apoyan al aborto, otros no. Unos apoyan las uniones civiles de personas del mismo sexo, otros no. Unos quieren expulsar a Dios de todo y otros no. El punto es, ¿qué es lo que yo quiero? Tenemos que tener el valor de confesar nuestra fe en Cristo Jesús, aunque nos quedemos solos, aunque la familia entera nos diera la espalda. Nosotros, como fieles discípulos y amigos de Jesús, debemos de ponerle a Él y solo a Él en el primer lugar.
Nosotros nos regimos por los principios y valores que Él nos enseñó. Y esos principios y valores tenemos que defenderlos con la vida misma si es necesario. Hoy la Iglesia honra y venera al Papa San Pío X, y él dijo unas palabras que en estos tiempos resultan proféticas. El querer conciliar la fe con el espíritu moderno conduce más allá de lo que se piensa, no solo al debilitamiento, sino a la pérdida total de la fe. Entonces, hermanos y hermanas, no podemos conciliar el bien con el mal. No podemos conciliar nuestra fe en Dios con el espíritu mundano. O somos de Cristo o no lo somos. Seguir a Jesús no es fácil porque su seguimiento implica ir muchas veces en contra de uno mismo, contra el mundo y, como hemos visto en algunos casos, hasta en contra de la familia. Siguiendo a Jesús, a veces se sufre, se llora, se pierde, pero bien vale la pena todo sufrimiento, toda angustia y dolor, toda pérdida, si es por causa de Cristo Jesús. El programa que propone Jesús para quien quiera seguirlo está sellado con dos palabras muy profundas: desprendimiento total. El equipaje que llevaremos al reino de los cielos no consiste en riquezas acumuladas, en bienes materiales y en cosas que pesan, sino en tesoros que no cargamos ya con nosotros porque se los hemos estado entregando a lo largo de nuestra vida al Señor y a nuestros hermanos, especialmente a los más necesitados. Jesús reafirma al final del pasaje: muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Si el Señor nos da la posibilidad de tener bienes materiales y ser contados entre los primeros, debemos de ser los últimos para servir a los otros tal y como lo hizo Jesús. Y muchos de estos hermanos a los que el mundo cataloga como los últimos, para nosotros han de ser los primeros. La gloria del ser humano está en perseverar, amando, sirviendo y siguiendo a Jesús, pasando por donde Él pasó. Que el Señor nos ayude a perseverar y a hacer las renuncias necesarias con tal de seguirlo a Él. Glorioso San Pío X, intercede por todos nosotros, para que sepamos conservar y defender nuestra fe hasta el final. Amén. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.